Versículos, versículo 11 y 12. Ya, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 11 y 12. Y en estos dos versículos cortos vamos a encontrar, ¿verdad?, algunas cosas que Dios nos revela con relación a su propósito para nuestra vida. A ver, ¿lo tenemos ya? ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 11 y 12. Ya, vamos a leer. Dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros por Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Leamos una vez más. Este es un pasaje bastante corto. Nuevamente dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar un momento, hermanos. Padre, gracias por tu palabra y gracias también porque tienes un propósito para nuestra vida, Señor. Es un propósito especial, es un propósito único para cada uno, Señor, y es un propósito en el cual debemos invertir nuestra vida, nuestros recursos, todo el tiempo que nos tienes en este mundo, Señor, y por eso es importantísimo, primordial, Señor, que conozcamos tu propósito. Abre nuestros ojos espirituales para contemplar la verdad de tu palabra. Háblanos por ella, instrúyenos, Señor, revélanos cuál es tu propósito, danos entendimiento en esta palabra, amado Dios, para caminar por medio de la verdad de tu palabra y en tu propósito. Pedimos tu bendición, Señor, y oramos, Padre, para que toda perturbación, toda distracción, todo bloqueo, cualquier problema o carga, Señor, que quiera perturbar la mente, el corazón de tus hijos, sea quitado en el nombre de Jesús. Y nos permita recibir tu palabra, Señor, con apertura de corazón, de mente y con la disposición no solo de oír, sino también de obedecer, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, hagamos un recuento en lo más breve que podamos. Habíamos hablado sobre este tema del propósito de Dios, que es más que interesante, es primordial, ¿verdad? Porque estamos hablando para qué fuimos creados, para qué existimos en esta tierra, para qué estamos puestos en este mundo y en esta vida, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es el plan de Dios para nosotros? ¿Cuánto tiempo viviremos? En realidad nadie sabe. Unos pueden vivir una larga vida, a otros se les acorta la existencia, pero el asunto es que los años, el tiempo de vida que tengamos aquí, vivamos cumpliendo el propósito de Dios. Esa es la clave, ¿verdad? Y ese es el fin de toda nuestra existencia, vivir para Dios en su propósito. ¿Estamos? ¿Ya? Quiere decir que si vivimos una cantidad de años, sean muchos o sean pocos, pero no cumplimos, no conocimos, no cumplimos, no desarrollamos el propósito de Dios para nuestra vida, hemos fracasado en ese propósito justamente. Alguien dijo una vez: ¿cuál es el propósito de la vida? Es vivir una vida con propósito. Pero el propósito no es cualquiera, sino es el plan, la voluntad, el diseño que Dios tiene para nosotros. Parece algo misterioso, parece algo difícil de reconocer, de encontrar. No lo es. Solamente hay que seguir, ¿verdad?, los principios que aquí nos está revelando la palabra de Dios y lo encontraremos. Escúchenme, no es difícil, no es imposible conocer el propósito de Dios. Aunque parezca, no lo es. Pero tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice. ¿Estamos? Algo más. Tenga bien claro en su mente y en su corazón
Dios tiene un propósito para su vida y Dios quiere que usted conozca cuál es ese propósito. Dios es el primer interesado en que usted le conozca a Él, pero conozca también el plan que tiene para su vida. Y como Él está interesado, Él va a hacer todo lo necesario para que usted lo conozca, de manera que viva agradándole y haciendo su voluntad. ¿Estamos, hermano? ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, en Efesios 3:11, no pierda este pasaje, pero en Efesios 3:11 hay un versículo que leímos la semana anterior, donde nos habla que el propósito de Dios es eterno. Exactamente dice así: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ah? Entonces diga por favor, propósito eterno. Y cuando hablamos de eterno, la eternidad quiere decir que permanece en el tiempo y aún más allá del tiempo, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Cuando la Biblia menciona propósito eterno, quiere decir que el propósito de Dios para usted y para mí no va a cambiar. Nunca va a cambiar, es el mismo. Es el mismo. Así como nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre, por todos los siglos de los siglos, ¿verdad? Así también su naturaleza y su plan es el mismo. Y eso significa que el plan que Dios tiene para usted, Dios no lo va a cambiar jamás, aunque usted no lo conozca, aunque usted no lo obedezca, aunque usted no lo desarrolle, ¿no? Es decir, si un hombre, una mujer, cualquier persona que sea, ¿verdad?, falla en cumplir el propósito de Dios, Dios no tiene una alternativa B, no tiene un plan B, un plan C. No existe eso en Dios. Dios tiene un solo plan para su iglesia y para cada persona. ¿Lo digo otra vez o está claro? Está claro. No hay plan B, plan C, no hay en Dios. Hay un solo plan de Dios para su vida, uno solo. Y ahí la importancia, lo importantísimo que es que conozcamos ese propósito. Amén. De eso estamos hablando, ¿ya? Recuerda, es un propósito eterno, no cambia, aunque usted cambie, ¿no? Aunque la persona cambie, aunque las condiciones cambien, aunque las circunstancias sean otras, aunque los tiempos sean diferentes, aunque las modas, las costumbres varíen, Dios jamás cambia, su propósito tampoco cambia. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, hablamos, a ver, algunas verdades que este pasaje nos revela sobre el propósito de Dios para nuestra vida. Lo primero que encontramos, y vamos al versículo 11, y este es un repaso nomás, es que el propósito de Dios está íntimamente vinculado con la oración o a la oración, ¿ya? Está estrechamente vinculado a la oración, y eso significa que por medio de una vida de oración vamos a encontrar, vamos a descubrir, Dios nos va a revelar su propósito. Amén. Porque ¿cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración. La oración, se ha dicho, es un diálogo entre Dios y el hombre, el ser humano, ¿verdad? Con la oración le hablamos y Dios nos responde, sea con una palabra en nuestro corazón, sea con una visión, una revelación, una voz interior, sea a través de un mensaje, sea a través de un sueño, etcétera, etcétera. Pero Dios va a responder cuando le hablamos, ¿ok? Cuando le hablamos, Dios oye y responde. Entonces, cuando le pedimos, Señor, quiero saber cuál es tu propósito para mi vida. El apóstol Pablo oró diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la oración que debemos hacer para descubrir el propósito de Dios, ¿no? Pero es oración. Diga, por favor, oración. Entonces, dígale al que está al lado, tienes que orar para descubrir el propósito de Dios. Dígale a alguien, toque a alguien y dígale, es necesario que ores para que descubras, para que te sea revelado el propósito de Dios para tu vida. ¿Ya? Ya, ok, ese es lo primero. En segundo lugar, el propósito de Dios está relacionado con el llamado de Dios para nuestra vida. Hay un llamado de Dios. Y la palabra para llamado en la Biblia es una palabra que también significa invitación. Invitación. Es decir, Dios nos invita a que conozcamos su propósito y a que vivamos en su propósito. Esa invitación quiere decir que Dios te llama. Así como cuando una persona, ¿verdad?, usted lo llama por su nombre porque quiere decirle algo, quiere comunicarle algo, quiere compartir algo, así también Dios nos llama. Dios le llama a usted. Dios le conoce a usted por nombre, ¿verdad? Y le está invitando,
Le invita, le dice, mira, tengo un plan para ti. Tú tienes tus planes, tú tienes tus pensamientos, tú tienes tus deseos, ¿verdad? En esta vida, tienes tus sueños personales. Está bien, no significa que sean malos, pero hay un plan superior, hay un deseo superior, hay una voluntad superior que es el plan de Dios para nuestra vida. ¿Me estoy explicando? El profeta Isaías dijo en el capítulo 55, dijo él que así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los caminos de Dios que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Por lo tanto, está en nosotros aceptar o rechazar. Uno puede tener deseos muy bonitos, muy decorosos, muy dignos, muy loables, muy buenos, ¿verdad? En esta vida, deseos de hacer cosas buenas en esta vida, pero deseos de tener buenas cosas en esta vida, está bien, pero piense primero si esos deseos suyos están conforme al propósito de Dios, o será que Dios tiene otros pensamientos, otros planes para usted. En ocasiones es posible que nuestros pensamientos estén de acuerdo con los pensamientos de Dios, es posible, pero en muchos casos es que los pensamientos de Dios exceden la medida de nuestros pensamientos. Exceden, hermanos, van más allá de nuestra capacidad de comprensión, inclusive van más allá de nuestros límites, de nuestros recursos. Y eso es lo bonito de Dios. Cuando Dios nos invita, al mismo tiempo también es un desafío. Miren lo que le estoy diciendo. En la invitación, el llamado de Dios, al mismo tiempo es un desafío para vivir en su dimensión. Y en la dimensión de Dios sobrepasa nuestra dimensión humana. Porque en la dimensión humana estamos limitados por nuestras capacidades, por nuestros recursos, por nuestro conocimiento. Entonces tratamos de alcanzar aquello que en nuestra mente y en nuestra capacidad vemos que es posible de lograr. Nos ponemos metas, nos trazamos un sueño, pero algo que digamos dentro de nuestros recursos y dentro de los años de vida que tendremos en la tierra, vamos a procurar alcanzarlo. Entonces uno tiene metas como, por ejemplo, quiero tener esta profesión, o quiero tener esta propiedad, esta casa, o quisiera comprarme tal cosa, o quisiera viajar a tal lugar, o quisiera poner un negocio y cuando tenga este negocio me va a sostener para poner otro negocio, y con ese otro negocio voy a comprar una propiedad, y cuando tenga esa propiedad voy a hacerle producir, voy a ponerle a un cultivo, voy a ponerle ganadito, qué sé yo, y con eso entonces voy a sostener y voy a comprar más cosas, y con eso y así uno va planificando, ¿no? Dice, y en tal año, en tal tiempo, ese es un proyecto de vida, ¿no? A los 20 años debo haber alcanzado esto, a los 30 años ya debo estar aquí, a los 40, 50 años, ese es un proyecto de vida que comúnmente el hombre que planifica proyecta alcanzar. Pero va a alcanzarlo en la medida de su fuerza, en la medida de su conocimiento, en la medida de sus recursos. Me estoy explicando, hermano. Ahora, los planes de Dios exceden eso. Van más allá de eso. Por eso digo que la invitación, el llamado de Dios al mismo tiempo es un desafío, porque te invita a que participes en su dimensión donde tu capacidad no va a alcanzar, donde tu conocimiento no lo va a lograr, donde tus fuerzas tienen un límite. Entonces uno dice, ¿y entonces cómo voy a cumplir el propósito de Dios si no puedo hacerlo? Si no tengo la capacidad, si no tengo los recursos, si mi conocimiento no es suficiente, ¿cómo voy a cumplir el propósito de Dios? Pues espérese un ratito, ya vamos a llegar. La semana pasada yo le dije que le iba a decir que necesitamos de algo sin lo cual no podríamos cumplir con el propósito de Dios. Ya vamos a llegar ahí. Hoy le voy a decir, porque está aquí en la palabra. Y con eso es más que suficiente. Con eso sí se puede lograr vivir y cumplir el propósito de Dios. Pero hemos dicho hasta aquí, número 1, el propósito de Dios está vinculado con la oración. Número 2, está relacionado con el llamado de Dios, que es una invitación y al mismo tiempo es un desafío. Ahí está el versículo 11, dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Os tenga por dignos, quiere decir de cumplir su llamamiento. ¿Ya? Ahora, número 3, el propósito de Dios está relacionado con la bondad de Dios. La bondad de Dios. Esta palabra bondad, ¿verdad? En la Biblia se refiere a generosidad, amabilidad. Se refiere también esta palabra, ¿verdad? A ser compasivo, ser bueno. De ahí viene bueno, bondadoso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios
en el proceso de llevarnos a conocer y cumplir su propósito, en su bondad y su misericordia, Dios no renuncia a nosotros y a trabajar con nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque como seres humanos decaemos, desfallecemos, desmayamos, queremos renunciar, queremos volver atrás, fallamos, ¿verdad? Y decimos, ya no puedo, no, ya no doy, creo que no voy a poder, creo que no voy a llegar, creo que no lo voy a conseguir, creo que no es posible. Hasta el enemigo se aprovecha de eso para decir, Dios se equivocó contigo, o tú te equivocaste, no estás en el lugar correcto, no vas a poder lograrlo, nunca vas a alcanzarlo, no es posible, mejor para que pierdas el tiempo. Y pensamientos como eso van a venir, ¿verdad?, para hacernos desistir de vivir en el propósito de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, cuando venga ese pensamiento y ese sentimiento, ¿verdad?, de sentirse impotente, de sentirse frustrado, de sentirse que no puedo, lo he intentado una vez y 2 veces y 100 veces y 200 veces y no puedo, pero sin embargo, si estás aquí, si estás presente en este lugar y si estás recibiendo esta palabra, no puedes decir que no puedes, porque Dios te está sosteniendo. Porque el hecho solamente de que estás aquí significa que Dios está contigo y Dios no ha renunciado a seguir trabajando contigo y seguir obrando en tu vida, y tú tampoco has renunciado, por eso estás aquí. Amén. Entonces no digas no puedo, porque sí se puede con el Señor. Amén. Entonces dice, cumpla todo propósito de bondad. Es la bondad de Dios, esa compasión, esa generosidad, ese carácter noble, bueno que tiene Dios, es lo que nos acompaña y nos ayuda a cumplirlo. Miren, si Dios no renuncia a usted, usted tampoco debe renunciar al llamado de Dios. Usted no debe darse por vencido, no debe tirar la toalla y decir, ya no puedo más o no lo voy a hacer. No, sí va a poder, porque todo es posible para aquel que cree, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Luego, la semana pasada terminamos con el punto número 4, que el propósito de Dios está relacionado con la fe y el poder de Dios. Relacionado con la fe y el poder. Obviamente se necesita de fe para un desafío tan grande como cumplir el propósito de Dios. Por ejemplo, dentro del propósito de Dios, Mateo 5:48, hay un mandato del Señor que está directamente, ¿verdad?, relacionado con su propósito. Y dice, sed perfectos, como vuestro Padre, el Padre que está en los cielos, es perfecto. Sed perfectos, es un mandato. Ahora, no voy a preguntar cuántos son perfectos, cuántos somos perfectos, no voy a preguntar, porque ya sé la respuesta. Y uno dice, y entonces, ¿cómo Dios nos manda que seamos perfectos si nadie puede vivir perfectamente? Parece una contradicción. Pareciera, por lo menos en ese versículo, ahí sí Dios se equivocó. ¿Cuántos dicen amén? No digan. Dios no se equivoca, pero está en la Biblia. Y si está en la Biblia, tiene algún sentido, tiene un propósito. Por algo el Espíritu Santo inspiró a Mateo, que escribió esto. Mateo 5:48. Sean perfectos, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, que está en los cielos. Entonces, ¿cómo podemos ser perfectos? La respuesta es, no se puede. No se puede, y usted ya se dio cuenta, yo también. No podemos. Dígame honestamente, ¿vivimos una vida perfecta? Aunque lo intentamos, ¿verdad? Porque queremos agradar a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios. Sí, como buenos hijos de Dios queremos, pero en la realidad del día a día nos damos cuenta que en algo fallamos. En algún momento fallamos. No será todos los días, pero en algún momento. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Y entonces, ¿cómo la Biblia puede decir que seamos perfectos? Sencillo, hermano. Eso está dentro de un contexto que ahorita no me da tiempo de explicarlo, pero sí les puedo decir lo siguiente. Eso está dicho para que nosotros tengamos conciencia y nos demos cuenta que de verdad no podemos hacer nada de la voluntad de Dios por nosotros mismos. No hay manera que el hombre, la mujer, el ser humano cumpla el propósito de Dios por sí mismo, en su fuerza, en su conocimiento, en su voluntad, en todo lo que pueda tener. Lo mejor de nosotros no es suficiente.
lo mejor que podemos aportar, lo mejor que podamos conducirnos, lo mejor que estamos listos para dar al Señor, no alcanza para vivir en la perfección que Dios nos llama. Y eso hace que nosotros comprendamos al mismo tiempo que necesitamos de Él para cumplir con esto. Necesitamos de su ayuda para cumplir con esto. Por eso que la Biblia dice aquí, toda obra de fe con su poder. No es en nuestra fuerza, no es en nuestro poder humano, es con la fuerza de Dios. La Biblia dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. No es con espada, no es, ¿verdad?, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Ok? Entonces el espíritu de poder es el que nos auxilia, es el espíritu de Dios el que nos ayuda. Gracias. Es el Espíritu de Dios quien ha venido para darnos todo lo que necesitamos para alcanzar el propósito de Dios. Confía en eso, hermano. Es un asunto de fe. No le vemos, ¿verdad? No le vemos, quizás de repente ni le siente, pero es un asunto de fe. La fe es creer, aunque usted no vea, aunque usted no sienta. Por fe andamos, no por vista. No por lo que vemos, no por lo que sentimos. Entonces tenga la fe de saber, de creer, ¿verdad?, de que Dios está listo para ayudarnos. Dios está listo para cumplir su propósito en nuestra vida. Dios quiere y lo va a cumplir. Dios tiene con todos sus recursos, con todo su poder para ayudarnos. Por eso aquí dice, hermano, otra vez, versículo 11, y toda obra de fe con su poder. Diga por favor, su poder. No es nuestro poder, no es nuestra fuerza, es su poder. Con su poder y la fe en su poder es que lograremos cumplir con el propósito de Dios. Amén. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí les voy a decir, número 5. Entonces, ¿qué es la ayuda de Dios que necesitamos para cumplir con el propósito de Dios? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Miren, antes de eso, recuerden lo siguiente. Mientras que uno confíe en sí mismo, mientras que uno todavía esté pensando, yo sí puedo, yo sí lo voy a lograr, yo soy fuerte en el Señor, yo soy una persona de oración, yo soy una persona muy espiritual, yo soy una persona bien determinada, cuando digo que voy a hacer algo, lo hago y lo consigo, lo persigo hasta cumplirlo, ¿verdad? Cuando usted todavía esté pensando en usted mismo, cuando usted todavía esté confiando en usted mismo, cuando usted todavía esté, digamos, deseando seguir viviendo en su plan, en su propósito, querer hacer su vida, ¿verdad? Ya estoy diciendo, no estoy diciendo que ustedes que estén pensando algo malo, pero dentro de sus planes y propósitos personales, si no da un espacio para el propósito de Dios, perdón, no es un espacio, si no está listo a renunciar a sus planes personales, a su propósito de vida personal, es bien complicado que llegue a conocer el propósito de Dios. Y se lo digo otra vez. Y como pastor se lo digo con amor. Mientras usted esté pensando en cumplir el sueño de su vida, el deseo de su corazón, que seguramente es bueno, pero usted está trabajando, dedicando su vida, su tiempo, ¿verdad?, sus recursos, su energía, su juventud, por cumplir sus planes, ¿sí? Entonces no está dando espacio al propósito de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir? Lo siguiente, que hasta el momento en que nosotros deponemos, quiero decir, renunciamos y nos inclinamos y nos sometemos, nos rendimos, le decimos, Señor, hasta aquí voy a caminar en mi voluntad, en mis deseos, y de aquí en adelante, de corazón te digo, no solo quiero conocer, sino que quiero vivir en tu propósito. Y eso significa renuncio, Señor, a mis metas, renuncio a mis planes, renuncio a todo lo que deseo. Ahora usted, me imagino que puede estar pensando, ¿qué significa eso? ¿Que tengo que dejar de trabajar donde trabajo? ¿Que tengo que dejar de estudiar en lo que estoy estudiando? ¿Que tengo que dejar de hacer mis actividades de la vida? No estoy hablando de eso. Estoy hablando que ponga delante de Dios
y que sea Dios quien le muestre lo que tiene que hacer. Y que no camine por lo que usted quiere hacer, lo que ha planificado hacer, sino que diga: Señor, tú muéstrame qué debo hacer, qué decisión debo tomar, ¿no? Y los jovencitos, es incluido, desde joven. Querer vivir en el propósito de Dios, por ejemplo, si usted va a estudiar algo, pregúntese, ¿verdad?, si eso está dentro del propósito de Dios. Si usted va a escoger un trabajo o el trabajo que tiene, pregúntese si está dentro del propósito de Dios. Si va a iniciar una relación con una persona, pregúntese si eso está dentro del propósito de Dios. Pregúntese. Cualquier decisión, cualquier pensamiento, cualquier plan que tenga, antes de tomar una decisión, pregunte primero al Señor: Señor, esta decisión, esto que estoy pensando, ¿está dentro de tu propósito? Porque si Dios no está en el asunto, hermanos, aunque dediquemos tiempo y aparentemente nos vaya bien, al final no será bendecido. Si Jehová no edifica la casa, en vano. ¿Y sabe lo que es vano, no? Algo que no tiene fruto, algo que no permanece, ¿sí? Quizás por un momento parece que está bien, pero en el tiempo, vano significa viento, ¿no? Es la misma palabra para viento, vacío. Quiere decir, como el viento se va, así como viene, se va. Algo vano, ¿no? Es algo en lo cual uno gasta tiempo, gasta recursos y dice: invertí mi vida en esto, dediqué todos mis ahorros, lo metí en esto, todo mi esfuerzo estaba ahí, ¿verdad? Y en vano fue, todo se echó a perder. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en el asunto. ¿Me explico? ¿No? ¿Sí? Entonces, versículo 12. Por favor, miren su Biblia, versículo 12. Y ahí está la respuesta, ¿verdad?, de lo que necesitamos para vivir en el propósito de Dios. A ver, dice: por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. A ver, diga: por la gracia de nuestro Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? La gracia de nuestro Dios. Esa es la respuesta. Necesitamos la gracia de nuestro Dios. Hermano, no hay otra manera. No vamos a encontrar otra forma de cumplir el propósito de Dios si no es por la gracia. Y entendiendo la gracia, aquello que Dios nos da, ¿verdad? Más allá de nuestros méritos, más allá de nuestro esfuerzo humano, más allá de toda nuestra dignidad humana. Es un favor inmerecido de parte de Dios. Pero además de ese favor inmerecido, es el aporte extraordinario. Es decir, es la intervención sobrenatural de Dios a nuestro favor para ayudarnos a alcanzar lo que en nuestra capacidad, en nuestros recursos, en nuestros límites, en nuestro conocimiento y en todo lo nuestro jamás podríamos alcanzar. El propósito de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que va más allá de nuestra fuerza, que va más allá de nuestra capacidad, que si no contáramos con la gracia de Dios no podríamos lograrlo. Por eso este apóstol Pablo, que escribe este versículo, escribe también otro versículo a la iglesia de Corinto y les dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por la gracia de Dios ha trabajado conmigo, dice. Entonces, eso es. Confía, ahí está el asunto de fe, está el asunto de poder y está el asunto de la gracia de Dios. Hermanos, si no hay gracia de Dios para nosotros, no podríamos conseguir nada en esta vida, ¿verdad? ¿Ya? Pero míreme. Ahora, la gracia de Dios, la buena noticia es que usted no tiene que esforzarse para conseguir. La buena noticia con la gracia de Dios no es algo que usted tenga que comprar, no es algo que usted tenga que hacer, no se consigue con buenas obras, no se consigue haciendo méritos, haciendo puntos, no, simplemente ya está disponible por medio de Jesucristo. Si usted tiene a Jesucristo, usted ya tiene el favor, la gracia inmerecida de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Ya usted lo tiene a su favor. Dice que la gracia vino con Jesucristo y todavía gracia sobre gracia. Y si usted ve, por ejemplo, Romanos 5:17, dice que esa gracia, ¿verdad? ¿Quiénes son los que reciben de la abundancia de la gracia? Vengan conmigo, Romanos 5:17. Vamos a leer. Y dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mucho más reinarán en vida los que reciben. A ver, digan, los que reciben. Esto es lo que está diciendo la Biblia, los que reciben. O sea, aunque la gracia está dispuesta, la gracia está disponible, la gracia está ahí, ¿verdad? Sin embargo, solamente la van a disfrutar aquellos que la reciben. Amén. ¿Ya? Imagínense que acá tengo usted un regalo, ¿no? Dice, ya, este regalo de gracia. ¿Quién lo quiere? Y alguien dice, yo quiero. Uno levanta la mano, otro piensa, yo lo deseo, yo lo quiero, yo quisiera. Pero nadie viene, nadie lo toma, nadie lo recibe. Entonces, ahí está dispuesta, ahí está disponible, ahí está la gracia. Pero es un don de Dios. Pero si usted no lo toma, entonces no le sirve de nada. Me estoy explicando. Entonces, por la gracia de Dios y por la fe en ese Dios, ¿verdad? Vamos a tomar de la abundancia de su gracia, hermano. Cualquier cosa que Dios haya diseñado para usted en la vida será posible por su gracia. Es un don, es un regalo. Dios ya lo entregó por medio de Jesucristo. Y como Cristo está en nosotros, participamos de esa gracia abundante de Dios. Amén. Amén. Así es. Entonces, hermano, miren, usted tiene, por ejemplo, a ver, el negocio, la empresa, los diseños que hace, esos pensamientos que Dios le da, esos diseños que Dios le da, dice, Señor, lo pongo en tus manos para que cumpla tu propósito en esta vida, ¿no? Entonces, el propósito de Dios es bendecirlo a usted. Eso está en el propósito de Dios. Dios quiere bendecirlo. Entonces dígale, Señor, ¿qué debo hacer? Muéstrame, dame un diseño, dame algo que sirva, dame algo que pegue, como dice, ¿no? Y entonces, Señor, voy a orar, voy a creer como tu palabra dice, que tú bendecirás toda obra de mis manos. Y el trabajo, obra de nuestras manos significa trabajo. Diga por favor, trabajo. Ok, entonces significa que usted debe seguir trabajando, pero debe seguir trabajando con un propósito. ¿Cuál será el propósito de nuestro trabajo? ¿Cuál es el propósito de nuestra actividad en la familia? Me voy a adelantar un poquito al siguiente punto, ¿no? Creo que ya se los dije, no se los he dicho. Pero hay una parte ahí. Es que el propósito en todo lo que hagamos debe servir para la gloria de Dios. Y si usted trabaja y en lo que usted trabaja, usted en su corazón está buscando que sea para la gloria de Dios, significa entonces que Dios bendecirá lo que usted va a hacer. Bendecirá lo que usted va a trabajar, bendecirá la obra de sus manos. ¿Por qué? Porque va a servir dentro del propósito de Dios, que es la gloria del Señor. A ver, yo no sé si me estoy comunicando bien, me estoy haciendo entender o no. Ya. Pero hace un momento estaba diciendo, el propósito de Dios es tan alto que nuestra capacidad no alcanza. Por lo tanto, si no contamos con la gracia de Dios, no podríamos lograrlo, no podríamos alcanzarlo. Por eso a mí me alegra, ¿no? Cuando Dios me muestra algo para hacer, cuando Dios me da una invitación, un desafío para hacer algo en su reino, y yo sé que eso no lo puedo hacer porque no tenemos los recursos, no tenemos la capacidad, no tenemos la economía para hacerlo. Entonces Dios, ya le dije, el llamado es un desafío al mismo tiempo. Entonces Dios me llama y entonces eso significa que me está desafiando a hacer algo que yo no puedo hacer. Eso me alegra. ¿Sabe por qué me alegra? Porque por un lado me ayuda a crecer, me ayuda a madurar, me ayuda a ver la gloria de Dios, me ayuda a ver la provisión de Dios, me ayuda a ver la manifestación, la presencia, la intervención de Dios en mi vida. Me estoy explicando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me alegra porque sé que servirá para su gloria, porque como yo no puedo, como yo no tengo, como yo tengo límites y solamente por su gracia puedo lograrlo, entonces la gloria no será del hombre, la gloria no será mía, la gloria no será nuestra, no será de usted, la gloria siempre será de Dios y para Dios. Amén. Así es. Entonces, hermanos, miren, cuando reconocemos nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, nuestra imposibilidad, quizás puedo decir también hasta nuestra impotencia, en este caso significa que no tenemos el poder para hacerlo. No tenemos la capacidad de lograr, no podemos. Cuando reconocemos, Señor, no puedo. La verdad es que no puedo, por mí mismo no puedo, en mis fuerzas no puedo. Si tú no me ayudas, Señor, no lograré. Si tú no intervienes, Señor, no tendremos victoria.
Si tú no extiendes tu mano, Señor, si tú no nos proteges, el enemigo nos hará daño, nos destruirá. Porque el diablo está como león rugiente, ¿no? Alrededor, buscando ¿a quién? Devorar. Significa destrozar, destruir completamente, ¿no? Cuando la fiera devora, pues lo destruye completamente. Y piensa en eso. El enemigo está así alrededor, acechando. ¿Quién? Y si no fuera por la gracia de Dios, porque tantas veces andamos tan descuidadamente, quizás cuántos días de repente alguien sale sin orar, sin encomendarse a Dios, y ni cuenta se da de cuántos peligros Dios le está guardando en su gracia. Que ni conscientes estamos. Solo desde que uno sale de la puerta de la casa ya está expuesto, ¿sí o no? Más en los tiempos que vivimos. Si no fuera la gracia y el poder de Dios que están a nuestro favor, mire cómo Él nos protege, nos cuida, nos alimenta, ¿no? Esta semana estamos orando por nuestra hermana, ¿no? Él puso el motivo de oración, ¿no? Y está así, y oremos entonces en el nombre del Señor, ¿verdad? Ese mismo día, esa misma hora, Dios intervino. Y lo que no le daban en un lado, no se abría en otro lado. Oramos y vimos cómo Dios respondió inmediatamente, hermano. Ese es el poder de Dios a nuestro favor. Esa es la gracia de nuestro Dios que obra a nuestro favor. Así es nuestro Dios, hermano. Amén. Está disponible para todos, no es para algunos. No piense que Dios tiene un favorito, a alguien especial. Seguramente, bueno, al pastor sí, ¿no? A su familia sí, a la familia pastoral, porque ellos están... ¿Qué pensarán, no? Dios les oye. Algunos me han dicho eso, no acá, pero algunos lo han pedido. Dicen, pastor, quisiera que usted ore, por favor, porque yo sé que usted está más cerca de Dios. Así me dicen en varios lugares. De verdad. Estoy más cerca de Dios porque estoy un poco más alto, pues. Estoy encima, por eso estoy más cerca de Dios. Así será. Entonces, ¿quién está más lejos? ¿Quién está más cerca? Todos estamos cerca de Dios. Estamos nada más a la distancia de invocar su nombre. A través de la oración. La oración. Nada más. Nada más. Cada uno de ustedes, como hijo, hija de Dios, tiene el mismo privilegio de entrar a la presencia del mismo Dios. El mismo poder, la misma provisión, los mismos recursos de Dios están disponibles para nosotros y para ustedes. Todo lo de Dios está dispuesto para todos sus hijos y sus hijas. Pero debe creerlo y debe recibirlo, porque la Biblia dice: los que reciben de la abundancia de su gracia. Tenemos el desafío este año de ir a África y a 3 naciones. La verdad ya me asusté. Y les voy a decir de una vez para que sepan, para que se asusten también conmigo. Esta semana busqué el costo de los pasajes para actualizar. Solo el pasaje de ida y vuelta, ¿verdad? Al primer país, a Nairobi. De ahí todavía internamente hay que comprar 2 pasajes más dentro del mismo África a los otros 2 países. Pero solo ir de aquí de Lima a Nairobi y volver está costando en este momento $3,355.29, no soles. $3,355.29. Así está en este momento. A ver, un cálculo en soles. Creo que pasa un poquito más de 12,000 soles en este momento. A pesar que ha bajado el dólar, pero 12,000 soles. ¿Quién se gana 12,000 soles cuando el sueldo mínimo está en 1,000 soles y un poquito? O sea, necesitamos 12 meses, trabajar 12 meses con un sueldo mínimo, sin comer nada, y caminar a patita todo, porque para no usar tampoco ni bus, menos pensar en taxi, sin comerse ni una galletita, ni un chaufita, ni un pollito, ni un mostrito tampoco, ni el tacutaco, ni lomo saltado. O sea, viviendo de nada, 12 meses para comprar solo el pasaje.
Pero aparte hay que pagar una visa, una segunda visa para el segundo país y una tercera visa para el tercer país. Aparte hay que comprar para viajar desde ese país en África al otro país. En parte vamos a ir en bus, pero después cuando vamos a estar como a 2 días de distancia ya no podemos volver en bus porque sería mucho tiempo. Ahí tenemos que volver en avión. Entonces vamos a tener 2 pasajes de avión allá, dentro de África. Y África es enorme también. Y estamos hablando solamente de pasajes y visas. También allá no estamos hablando nada de la comidita, dónde vamos a dormir, porque hay que dormir en algún lugar, por lo menos que tenga un techito, ¿no? Por lo menos que tenga, aunque sea un colchón, pero algo para dormir. ¿Ya se asustó? ¿Ya? O sea, todo el presupuesto, ¿sí? Fuera de, si se puede decir, si Dios en su gracia que nos dé, ¿verdad? La bolsa de bebé. Y algo más les voy a decir. Encima de todo eso, ¿verdad? Tenemos que llevar en la billetera algo para dar. Porque allá no vamos a recibir, allá vamos a dar, para ofrendar a los siervos de Dios. Porque yo sé cuánto sufren, con cuánto sufrimiento y con cuánto esfuerzo están haciendo la obra de Dios ahí. Yo ya lo he visto personalmente. Y no puedo ir con las manos vacías. Bueno, uno puede ir, pero no tengo corazón para ir con las manos vacías. No solamente llevarles la palabra, hay una ofrenda en algo bendecido. Ahora, todo eso, ¿de dónde va a salir? ¿Aló? Mi celular para llamarlos, porque acá son todos están haciendo los suecos, los rusos. Ni 20 polladas van a alcanzar eso. En serio. Ni 20 chuletadas, ni 20 chanchadas, no va a alcanzar. Pero yo recuerdo que en la Biblia el Señor hizo algo. Había un niñito, ¿se acuerdan del niño? Tenía 2 panes y 5 pececillos. El Señor les preguntó, ¿qué es lo que tiene? Bueno, este niño tiene eso. Pero ¿qué es eso para una gran multitud? ¿Cierto? Okay. Ciertamente no era nada en comparación, pero 5 pancitos, 2 peces y 5 panes. ¿Cómo iban a alimentar a tantísima gente con tan poquito? Esta es la clave. La fe, el amor y la gracia. La Biblia dice que la fe obra por el amor. Y entonces es cuando la gracia se hace visible. Gálatas. La fe obra por el amor. La fe no obra por sí sola, necesita del amor para operar. Entonces, el Señor en ese amor, la compasión que tuvo por estas personas, tomó ese poquito, y ese poquito en las manos del Señor, nuestro Señor Jesucristo, fue multiplicado, tanto que abundó y sobró. Díganme, ¿sí o no? Es una historia real. Sobró hasta 12 canastas llenas. ¿Y cuántos discípulos tenía el Señor que servían con Él? Exactamente 12. ¿Casualidad? ¿Casualidad que sobraron justamente 12 canastas? ¿Verdad que no? O sea, Dios tenía todo previsto para la gente y para sus discípulos. Sobró. A ver, diga, sobró. Entonces vamos a decir que aquí también va a sobrar. Amén, va a sobrar. Porque nosotros no tenemos. Entonces vamos a tomar, como no tenemos, vamos a tomar de la abundancia de la gracia de Dios. Y va a sobrar. Y va a sobrar. Y va a sobrar, va a haber abundantemente para bendecir más a nuestros hermanos allá. Hermanos, les conté que la escuela dominical en África, con el calorzazo que hacen, ellos tienen una aula así pequeñita, la mitad de esto, ¿no? La mitad de esto. Y más corto que de aquí hasta la ventana. Más corto. Ahí meten 30 niños en este pedacito. 30 niños. Y sus paredes son de lo que llamamos aquí calaminas, láminas de zinc, calaminas.
Esas son sus paredes y su techo también. Y el techo no es tan alto. ¿Sí les conté de eso? Les compramos unos materiales con los que nos alcanzó la ofrenda que llevamos esa vez. Y ahora tenemos, hasta ahora no han podido completarlo. Y no piensen que es porque no pueden, no quieren. Yo sé cómo es la vida allá. Es carísimo. Los materiales de construcción cuestan tan caro, por razón son tan pobres. Porque todo cuesta tan caro y ellos ganan tan poquito como $1 o $2 al día. $1 a $2 al día, y con eso tienen que vivir, más bien sobrevivir. ¿Cómo podrían juntar para construir una casa, construir hasta una habitación o una aula? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por supuesto hay gente rica en todos lados, pero no estamos yendo a ellos, estamos yendo donde está la gente en mayor necesidad. Y este es el tipo de vida que ellos viven. Ellos no tienen un baño propio en ninguna de las casas. Todos son silos, ni siquiera son los baños de acá con todo el aparato que se tiene, no, las tazas, agua y desagüe, no, allá no existe desagüe. Son silos, y un silo para toda la comunidad, para todos. Y si me pongo a contarles sería un montón de cosas para decirles, pero para muestra, suficiente. ¿Me estoy explicando? Entonces por eso allá no vamos a recibir, allá vamos a dar. Pero ¿de dónde vamos a dar? Si no tenemos, es decir, no tenemos lo suficiente. Si cada uno está luchando por lo suyo, ¿no? Cada uno está luchando para también a la vez, ¿no? ¿Verdad? Llevar su familia adelante, sacar en medio de todo, ¿no? Acá en Perú estamos luchando fuertemente, pero amén, ahí es donde interviene la gracia de Dios. Por eso digo, sin la gracia no podemos cumplir con el propósito de Dios. ¿Aló? Amén. ¿Ya? Entonces sí se puede, hermanos. Vamos a hacer lo que hagamos nosotros, el trabajo que hagamos, la actividad que hagamos, cualquier cosa que sea, será poquito, pero no importa, ese poquito lo vamos a poner en las manos de nuestro Señor y Dios multiplicará y Dios hará el milagro. Dios, por medio de su gracia inmerecida, va a hacer que haya más que suficiente, hermano. Amén. Lo hemos hecho una y otra vez y siempre hemos visto, Dios completa lo que nos falta, ¿sí o no, hermano? Dios siempre completa. Eso que nosotros trabajamos es nuestro esfuerzo humano, ¿ok? ¿Ya? Pero lo que nos falta, que es muchísimo más y que no tenemos cómo ni tiempo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces Dios interviene, lo completa. Esa diferencia se llama gracia de Dios. Y eso es Dios por nosotros y Dios con nosotros. Amén. ¿Ya? Entonces mucho más que solamente el favor inmerecido, ¿no? Porque así se enseña que la gracia es el favor, ¿verdad? Es un regalo que Dios nos da aunque no lo merecemos. Eso es verdad, pero es mucho más que eso, ¿ya? Y la gracia está disponible, es abundante. Es abundante. Déjenme mencionarles algo que recuerdo ahora mismo. Estuve en ese lugar donde fue el milagro de la multiplicación, la repartición de los panes. Estuve en el mismísimo lugar donde ocurrió eso, donde el Señor Jesús dio de comer a miles de personas con tan solamente unos pocos panes y peces. ¿Y sabe qué? Le digo, ahí sí puedo decir que yo sentí algo sobrenatural en ese lugar. Hasta el día de hoy, por lo menos hasta el momento en que estuve ahí hace poquitos años, sentí, percibí en el ambiente, no sé cómo describirlo, pero voy a atreverme a usar esta expresión, como una unción sobrenatural, una unción de multiplicación, que estaba aún ahí presente en el ambiente, que aún Dios sigue operando, que aún Dios sigue haciendo. De hecho, hice una oración en ese mismo lugar para que Dios siga proveyendo, siga multiplicando, para que con lo poco que tenemos alcancemos por su gracia y su poder a cumplir su propósito. Y su propósito, parte de su propósito para nosotros es que hagamos discípulos a todas las naciones y que les enseñemos que guarden todas las cosas y que prediquemos el Evangelio a toda criatura y que los bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente aquí en nuestra ciudad, no solo en nuestro país Perú, pero en todas las naciones y hasta los confines de la tierra. Amén.
Por eso es que lo vamos a cumplir, porque la gracia de Dios está disponible para nosotros hoy y mañana también. Amén. 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 Pero recordemos, ¿verdad? Recordando siempre que separados de Él, ya. Hay una traducción que es la traducción en el lenguaje actual que dice: si alguno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y esa es la clave: no separarnos, no apartarnos, no renunciar, ¿verdad? No distraernos, no irnos, no desarraigarnos, no separarnos del Señor, mantenernos unidos. Y mientras estemos unidos, todo lo que es de Él lo podemos tomar por la abundancia de su gracia. ¿Ya? Y esto es lo que leímos aquí en Romanos 5:17. Amén. Entonces, ese es, ¿verdad? Número 5. Número 6. Número 6. Su propósito debe cumplirse. ¿Ya? Número 6. Su propósito, o sea, el propósito de Dios para nuestra vida debe cumplirse. Tiene cumplimiento. Versículo 11, la tercera parte dice: y cumpla todo propósito de bondad. Y cumpla todo propósito. Entonces, todo el propósito de Dios se va a cumplir, debe cumplirse. Dios trabaja para que se cumpla. Él es el primer interesado, es el primero que obra, ¿verdad?, para que su propósito se cumpla en nuestra vida. Ahora, mire, permítame explicarle dos palabritas acá. La palabra cumplir, ¿verdad?, en el idioma original es plero, pero con doble O. Algunos dicen plero. Bueno, ya, plero. Esta palabra, plero, significa llenar hasta repletar. O sea, hacer repleto algo. Es como, por ejemplo, usted tiene una red y está pescando, ¿verdad? Y la red hasta que se llena totalmente, hasta que está repleto totalmente, ahí es donde se cumple esta palabra, ¿no? Plero. Hasta que esté completamente, ¿verdad?, lleno. ¿Estamos? ¿Ya? Eso significa esta palabra. Hacer repleto, llenar totalmente, significa también terminar, significa cumplir, significa finalizar y significa estar completo. Ahora, la palabra propósito. ¿Quieren conocer la palabra propósito en la Biblia? En su idioma original es la palabra eudokia. Eudokia. A ver, dígalo. Eudokia. Con K. ¿Con K de queso o con K de kilo? Pues alguien dijo con K de queso. Bueno, eudokia. ¿Qué significa eudokia? Bueno, significa propósito, pero además, dentro de su significado, miren, esto es bien interesante, pónganme atención. Eudokia significa, primeramente significa deleite. A ver, diga, deleite. ¿Cuánto algo es un deleite para nosotros? Cuando es algo que completamente nos agrada, satisface hasta nuestros sentidos, ¿verdad? ¿No? Entonces, usted se deleita cuando come algo sabroso, riquísimo, algo que le gusta. Usted se deleita cuando tiene un trabajo, pero el trabajo no es pesado para usted, no es cansado, no es aburrido, no es una carga, sino que es un trabajo que a usted le gusta hacer. Y usted para usted ya no es un trabajo, es un deleite. Me estoy explicando. O sea, una persona que tiene un trabajo en algo que le gusta es la persona más dichosa que puede existir, porque ya no es una carga, no es un problema, sino más bien está tan feliz de hacer algo que le gusta que encima todavía le pagan. Qué dicha, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese es el deleite, ¿ya? La palabra eudokia significa también deseo, significa propósito, voluntad. Miren esta expresión, y así se traduce en el inglés. La palabra eudokia también significa buen placer. Buen placer, algo placentero, algo buenamente placentero, en el sentido bueno, no placer de la carne, sino, ¿verdad?, algo que nos causa un placer personal en un sentido bueno, en algo digno, en algo justo, ¿verdad?, algo bueno, ¿ya? Y esta palabra también significa satisfacción y al mismo tiempo algo bueno. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Significa, hermanos, que para Dios se deleita cuando nosotros vivimos cumpliendo su propósito. Es un deleite para Dios el que sus hijos vivan de acuerdo a su voluntad. ¿Se acuerdan que el día que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y al salir de las aguas, dice la Biblia que el cielo se abrió y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo
amado, en el cual tengo complacencia. Y otra forma de decir es en el cual mi corazón se complace o se deleita. Amén. ¿Usted se imagina que Dios diga eso de nosotros? ¿Le gustaría que Dios diga eso de usted? ¿Le gustaría? Yo creo que sí, a mí también, ¿no? Que cuando Dios tenga que decir algo de mí, diga, no, o de usted, ella es mi hija amada. Este es mi hijo amado. Mi corazón se complace en él. ¿Y por qué se complace? Porque procuramos, nos esforzamos, hacemos todo lo necesario para vivir dentro de su propósito, su voluntad. Así es, ¿ya? Así que, hermanos, o sea, esto nos está diciendo también que si una persona vive descuidadamente, una persona vive su vida de tal manera que no está consciente, no le preocupa, no le interesa, no hace nada por conocer el propósito de Dios para su vida y no se esfuerza en cumplir ese propósito, está perdiéndose lo mejor de la vida y está perdiéndose el verdadero significado, el verdadero sentido de la vida. Porque hay mucha gente, porque hay muchos jóvenes, porque hay muchas personas que dicen, no sé qué hago en este mundo, no sé para qué estoy en este mundo, ¿no? Hay gente que vive frustrado, que vive en vacíos, que no saben qué hacer. No sé cuál es mi misión en la vida, no sé qué hacer en esta vida. Su misión en la vida es simplemente vivir según el propósito de Dios. Ya les voy a decir algo más ahora en un momento. Pero ¿sabe qué? O sea, todo lo que está relacionado en nuestra vida, todo, completamente todo, debe estar relacionado con cumplir plenamente el propósito de Dios. Déjenme leer lo que escribí acá. Bien, eso significa, eso incluye lo que deseamos tener y lo que deseamos hacer en esta vida, las actividades que realizamos diariamente, lo que planeamos para el presente y el futuro, lo que gastamos en nuestro presupuesto familiar. Si voy a comprar algo, si voy a gastar en algo, ¿está dentro del propósito de Dios? Si pienso mudarme, si pienso arreglar algo, ¿está en el propósito de Dios? Debo pensar en eso, ¿no? Si voy a matricular a mi hijo en este lugar, en este estudio, ¿está en ese lugar? ¿Está en el propósito de Dios? Esa carrera que quiero escoger para estudiar, jóvenes, ¿está en el propósito de Dios? ¿O es solamente mi deseo? ¿O es porque pienso que estudiando eso voy a ganar mucho dinero? ¿O estudiando eso voy a tener un buen estatus? ¿O estudiando eso voy a satisfacer a mis padres para que no me molesten y me digan, ya tienes que estudiar una profesión, ya para que me dejen de molestar, voy a estudiar, pero no es lo que quiero, voy a estudiar porque quiero agradar a mis padres? Y no es ni por usted, ni es por agradar a sus padres. Usted debe tomar decisiones para agradar a Dios, cumpliendo su propósito en esta vida. Y debo decir esto de paso también, no todo el mundo está llamado a estudiar una profesión, aunque sería bueno que lo hagan, pero no es que estudiar una profesión significa el todo de la vida. No es que porque tenga una profesión, entonces soy una persona digna. No es por eso, hermano. Hay personas, y con esto no estoy desalentando que estudien a los chicos. No, pastor, no hable de eso. No, sí tengo que decirlo. Tengo que decir, procuren estudiar una profesión. En lo posible, háganlo. Pero lo que estoy diciendo, de eso no depende el significado de su vida. Depende de qué plan tiene Dios para usted. Así es. Eso es más importante. ¿Ah? El tipo de trabajo, el tipo de estudio, ¿no? El trabajo que tengo, ¿está sirviendo para el propósito de Dios, para cumplir su propósito, o me está apartando del propósito de Dios? Piense en eso. Y número 7, y este es el último, la última parte en estos dos versículos que estamos estudiando, está en el versículo 12, en la primera parte. Número 7, debe servir siempre para la gloria de Cristo. Es decir, esta es una manera en que nos daremos cuenta si estamos viviendo en el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios debe servir siempre para la gloria de Cristo. Y versículo 12 dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea, lea, dígalo fuerte, sea glorificado en vosotros.
para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Y está uniendo este versículo con el versículo anterior, donde habla el propósito de su bondad, ¿verdad? Y entonces el propósito de su bondad debe tener justamente, ¿verdad? Debe servir para que Cristo en nosotros sea glorificado. Es decir, cuando vivimos de acuerdo al propósito de Dios, nuestro Señor será glorificado. Y eso significa entonces, cuando yo hago mi voluntad, cuando yo hago mis deseos, cuando yo vivo para hacer mis sueños, cumplir, ¿verdad?, lo que yo quiero, aunque no sea malo, sin embargo, si lo que estoy haciendo no es para la gloria del Señor, no estoy cumpliendo, no estoy viviendo de acuerdo al propósito de Dios. Entonces mi corazón debe ser de que todo lo que haga, todo lo que hable, toda acción, toda decisión debe estar enmarcado en el deseo sincero de que sirva para la gloria de Dios, de que sea para la gloria de Dios. El trabajo que haces debe glorificar a Dios, el negocio que emprendas debe glorificar a Dios, el estudio que lleves debe glorificar a Dios, la vida que desarrollamos debe glorificar a Cristo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Las palabras que hablamos deben glorificar al Señor, no deben deshonrar su nombre, deben glorificar su nombre. Amén. ¿Ya? Hasta nuestros pensamientos, hasta nuestros más íntimos deseos, aunque no lo pronunciemos, pero hasta nuestros pensamientos deben servir para la gloria de Dios en todo. Entonces, mírenme, si sus pensamientos están enfocados para glorificar a Cristo, usted desea cumplir el propósito de Dios. Si sus deseos personales procuran que Cristo sea glorificado, entonces usted está buscando vivir según el propósito de Dios. Si sus palabras y sus decisiones glorifican a Cristo, entonces usted se está esforzando en vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Y si Cristo está siendo glorificado a través de sus acciones, a través de sus obras, a través de su vida, entonces usted ya está viviendo conforme al propósito de Dios. Amén. Como dice la Biblia, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que Cristo sea glorificado en usted, en mí, por lo que pienso, por lo que deseo, por lo que planifico, por lo que hago, por toda mi vida, por toda nuestra vida. Entonces estaremos viviendo en el propósito de Dios. Amén. Espere. Bueno, sí, porque ese ya lo conozco, ya ese es para finalizar. Ya. Como dice, alguien dijo, conozco a mis pescados. Miren, te voy a dar un versículo más de gracia, de yapa, como dicen, ¿no? De feria. Salmo 138:8. Busquen. Salmo 138:8. Yo se lo voy a leer, pero en otra versión, otras dos versiones diferentes. Y ese es un adicional, ¿no?, para terminar. Salmo 138:8. La Nueva Biblia Viva. Esta traducción dice así: el Señor cumplirá sus planes para mi vida, porque tu gran amor, Señor, es para siempre. No me abandones, pues tú me hiciste. Ahora, otra traducción, la palabra de Dios para todos, traduce de esta manera: Señor, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. Señor, tu fiel amor es para siempre. Por eso sé que no abandonarás a quien tú mismo creaste. ¿Qué significa esto? La Reina Valera, que tenemos siempre a mano, va a decir: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Verdad? ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que si usted realmente de corazón dice: Señor, de hoy en adelante voy a vivir no solo deseando, sino haciendo todo lo necesario para andar en tu propósito. Cuando usted se decide, entonces Dios va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Ese versículo lo dice. Y David, que no fue para nada perfecto, ¿cierto?
pero tuvo un corazón perfecto para Dios, porque tuvo un corazón según el corazón de Dios. Y ya sabemos en qué andaba David, ¿no? Sabemos, ¿ya? Hermano, no se sonrían porque también nosotros tenemos ahí nuestras cositas, ¿no? Pienso, ¿no? Ya, es decir, nuestras fallas estoy hablando, no estoy hablando de pecados así como que feos, no estoy hablando de eso, ¿no? ¿No? Pero tenemos nuestras fallas también, ya, ok. Pero David escribe este versículo y dice: Jehová, Él es el que va a cumplir su propósito en mí. ¿De qué está hablando David? Que David estaba decidido, estaba comprometido, se esforzaba realmente en cumplir el propósito de Dios, pero él tiene una revelación. La revelación que recibe es que no solo él se está esforzando por vivir según el propósito de Dios, sino que Dios le revela que él mismo está trabajando. Dios primero es el primer interesado, es el primero que trabaja para que su propósito se cumpla en su vida, en mi vida. ¿Usted sabe lo que eso significa, hermano? Significa que tenemos la ayuda de Dios para andar en su propósito. Significa que de verdad, como no podemos nosotros, Dios viene en nuestro auxilio, Dios viene en nuestra ayuda, Dios acude a nuestro encuentro y te toma de la mano y te dice: no temas, yo te ayudo. Si te caes, te levanto. Y aún si 7 veces caes, justo 7 veces Jehová lo vuelve a levantar, porque Él lo sostiene en su mano derecha. Entonces Él viene y te dice: no temas, porque estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre, dice Dios, siempre. Agárrese la mano del Señor, hermano. Decíase hoy: vamos a caminar en el propósito de Dios, vamos a vivir según el propósito de Dios, y esto va a ser para la gloria de Dios. Y la gente verá que no somos nosotros, es decir, no somos nosotros solos. Verá que nosotros hacemos el esfuerzo, pero que hay alguien detrás nuestro y delante nuestro. La gente verá que hay alguien a nuestro favor. La gente observará: hay alguien que le ayuda, hay alguien contra el cual no puedo. Miren, la semana pasada vinieron, ustedes se acuerdan, se dieron cuenta, no puedo decir porque está en vivo, ¿no? Pero algo malo estaba ahí, ¿no? Pero clamamos a Dios. Dios está con nosotros, Jehová está con nosotros. Quien se levante en contra nuestra, nada podrá hacer en contra nuestra. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón, porque en Él he confiado. Amén, amén. Así es. Así que, hermano, agárrese de Dios y tome esta palabra. Miren, esta palabra dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y es más, dice, Él no nos va a abandonar, no nos va a desamparar, no va a desmayar en ese propósito. Él va a trabajar con usted cada día, Él lo va a tomar cada día. No desmaye, no se, como dicen por allá, no se achicopale. Hágase fuerte en el Señor y vamos a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Ahora sí. Amén. Ok. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahí sentaditos como están. Cierren sus ojitos. Cierren sus ojitos de corazón, ¿ya? Una oración sencilla pero sincera. Digámosle: Señor, de verdad tú nos emocionas. Tú eres quien alienta nuestro corazón. Y cuando ya pensamos que ya no hay fuerza para seguir, y cuando ya quizás desmayamos y decimos: de verdad creo que no puedo, no logro, no alcanzo, pero tú vienes siempre a nuestro encuentro, Señor. Eres tan maravilloso, Señor, que conoces nuestra vida y sabes que de verdad te amamos, y sabes que de verdad, sinceramente, sí queremos hacer tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Pero también reconocemos que nuestra fuerza no alcanza, nuestro conocimiento es limitado, nuestro poder humano no es suficiente, Señor, y todo lo mejor de nosotros no nos ayudará, Señor. Por eso que, Señor, esto nos sirve para darnos cuenta que separados de ti nada podemos hacer. Esto nos sirve para reconocer nuestra dependencia diaria, constante, en cada instante de ti, Señor. Sin ti no podemos, pero contigo todo es posible. Contigo, Señor, podemos creer, contigo podemos obrar, contigo haremos maravillas, contigo haremos proezas, Señor. Contigo derribaremos los muros, contigo, Señor,
ganaremos las naciones para Cristo. Contigo, Señor, alcanzaremos, Señor, y venceremos, Padre Santo, cualquiera sea la batalla, cualquiera sea, Señor, el poder que se levante en contra nuestra, cualquiera sea el impedimento, cualquiera sea, Señor, la visión que tienes para nosotros, cualquiera sea el desafío al cual nos invitas a participar, Señor, no nos asustaremos porque no podemos, pero en ti, Señor, hallaremos fuerza, en ti, Señor, tomaremos aliento, en ti, Señor, nuestra fe se vigoriza, nuestra fe se fortalece, en ti, Señor, comenzamos a declarar, Señor, y comenzamos a llamar, Señor, a las cosas que no se ven como que ya las estamos viendo, Señor, porque tú eres ese Dios que llamas a las cosas que no se ven como si las viéramos. Señor, en ti decimos todo está provisto, en ti decimos todo está completo, en ti decimos todo está consumado, porque en la cruz del Calvario no solamente moriste por nuestros pecados y venciste a los demonios y al mismísimo Satanás, sino que también en la cruz, Señor, trajiste todos los dones, rescataste todos los dones, y eso dice Efesios 4:8 en adelante, que subiendo a lo alto llevaste cautiva la cautividad y repartiste dones a los hombres. Esos dones son dádivas, son regalos de tu gracia, Señor, y por eso hoy podemos creer, y por eso hoy nos levantamos en fe para decir: sí podemos contigo, Señor, sí podemos en Cristo que nos fortalece, sí creemos, porque para el que cree todo le es posible, y aún lo que es imposible humanamente, Señor, es posible para Dios. Por eso nos unimos contigo en uno solo, Señor, en esa unidad indisoluble, y declaramos con nuestra boca, Señor, que todo tu llamado, que todo tu propósito para nuestra vida, que aunque humanamente es imposible de vivirla, contigo sí podemos, Señor. Oh Dios, revélanos el propósito que tienes para nuestra vida, el propósito para esta iglesia, Señor, en este tiempo. Oh Dios Santo, muéstranos, Señor, porque listos estamos, preparados nuestro corazón para hacer tu voluntad, Señor. No queremos más vivir, Señor, en nuestra humanidad, menos en nuestra carne, Señor. No queremos más vivir en nuestro deseo, en nuestra voluntad, porque eso es limitado, Señor. Todo lo mejor que nosotros podamos pensar o concebir no tiene, Señor, comparación con tus pensamientos, con tus planes para nuestra vida, Señor, porque tú has dicho: yo sé los planes que tengo para vosotros, son planes de bienestar, son planes de bien, para darles un futuro y una esperanza, son planes de paz, y esa paz es el Shalom, Señor, que incluye toda nuestra bendición integral. Oh Señor, enséñanos a andar en tu voluntad, enséñanos a vivir en tu propósito, enséñanos lo que significa entrar en esta otra dimensión, la dimensión de tu Espíritu, Señor, donde ya no dependemos de nosotros, donde ya no confiamos en nosotros, donde ya no nos preocupamos en lo que tenemos o no tenemos, sino que vivimos plenamente confiados en ti y tomando, recibiendo de la abundancia de tu gracia. En esa dimensión de tu propósito queremos vivir, queremos caminar, queremos actuar, Señor, día tras día. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, ayúdanos, porque esto solamente es posible contigo. Esto es algo sobrenatural, va por encima de las leyes naturales, Señor. Así creemos, así lo confesamos, así lo recibimos, así lo vemos ya cumplido en fe, Señor. Por eso podemos decir: todo es posible, Señor, cuando te creemos. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias de todo corazón. De todo corazón. Mira, hermano, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Yo creo que ahora mismo se está liberando del cielo una bendición especial para usted. Yo creo que ahora mismo Dios está obrando para usted donde quiera que se encuentre. Para usted se está liberando el poder de Dios justamente para librarle en su mente, en su espíritu, de toda duda, de toda vacilación, de toda ansiedad, de toda mentira del enemigo, aún de todo mal, de toda enfermedad que es un obstáculo al propósito de Dios en su vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, reciba de la abundancia de su gracia, reciba sanidad, reciba provisión, reciba bendición, reciba prosperidad, reciba la justicia de Dios, reciba la intervención sobrenatural de Dios a su favor. Mire, reciba, ponga sus manos de tal manera como en un acto de fe que usted está recibiendo, mueva sus manos al cielo
cielo y dígale: Señor, yo recibo de la abundancia de tu gracia. En este momento me apodero y tomo, Señor, los dones, tomo, Señor, los beneficios, tomo las bendiciones, tomo todo lo que necesito para mí, para mi casa, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tome de Dios, de su justicia, tome del poder sobrenatural de Dios para protección sobrenatural sobre usted y su casa, en el nombre de Jesús. Tome de la abundancia de las riquezas en gloria en Cristo Jesús para su necesidad, para su provisión diaria, aún para sus deudas, aún para sus pagos que no tiene de dónde hacer. Hay gracia disponible de Dios ahora. Tómelo en fe, y diga con su boca, diga: lo recibo, Señor. Yo lo recibo, Señor. Es un asunto de fe. Usted no tiene que esforzarse, solamente debe creerlo. Usted no tiene que llorar para recibirlo, solamente tiene que creerlo y recibirlo. Usted no tiene que hacer nada, ni siquiera tiene que gritar. Usted no tiene que ponerse colorado gritando, solamente reciba. Es de gracia, es de pura gracia. Y dígale: Señor, gracias. Gracias, lo tengo, lo recibo, Señor. Oh, bendito, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Y todo lo que Dios te llama a hacer, dígale: Señor, he aquí, presto estoy. He aquí, envíame a mí. He aquí, usa mi vida, Señor. Mire, dígaselo, Señor, cuenta conmigo. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Dígale: Señor, lo que quieras que haga, eso haré. Y si tienes un emprendimiento, si tienes un negocio, si tienes un trabajo, cualquiera sea la fuente de tus ingresos, tienes una idea, tienes algo que quieres comenzar, algo que quieres edificar, algo que quieres construir, algo que quieres hacer, ponlo ahora mismo en las manos de Dios. Dígale: Señor, se haga esto según tu propósito y sirva para la gloria de tu nombre, Señor. Padre Santo, te ruego, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo bendigas, que tú lo bendigas, para que, Señor, según tu propósito, sirva también a los propósitos de tu reino. Señor, derrama abundancia de dones, abundancia de bendiciones, que tu iglesia sea próspera, su iglesia sea enriquecida, Señor, no para gloria humana, no para vanidad humana, sino porque hay mucho que tenemos que hacer y hay mucho que tenemos que aportar, Señor. Y aquellos que en su corazón están decidiendo y están diciendo: Señor, si tú me bendices, si tú me das pan para comer, vestido para vestir, y me prosperas y me bendices, como oró Jacob, Señor, el diezmo apartaré para ti. Y no solo el diezmo, las primicias y las ofrendas serán generosas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, esto es una oración bíblica. Jacob, cuando no tenía nada, este hombre, cuando salió solamente con la ropa que tenía y estaba perseguido por su hermano, sin embargo, él oró en el camino porque tuvo un encuentro con Dios e hizo un voto y le dijo a Jehová: si me das pan para comer y vestido para vestir, y me vuelves en paz a la casa de mi padre. Y esa palabra paz es el shalom, que significa toda la bendición integral de Dios en todo aspecto. Entonces le dijo: Señor, si tú me das y si tú lo haces, el diezmo apartaré para ti, Señor, y esta piedra será como señal, digo, no será casa de Dios. Mira, hermano, así que dígale usted, aunque usted no tenga nada ahora, aunque usted no tenga lo suficiente ahora, hágale una promesa en fe a Dios, y de su corazón, no porque Dios se lo diga, que sea de su corazón. Dígale: Señor, mira, esto te ofrezco. Dígale: Señor, esto te ofrezco, esto me comprometo, esto haré. Y piense bien lo que va a decir, porque usted se compromete con Dios, Dios se lo va a demandar. Y ¿sabe qué? Usted no necesita tener nada para prometer y ofrecer a Dios, porque es un asunto de fe y Dios se va a encargar de darlo cuando usted dispuestamente esté comprometido, decidida a que sirva para la gloria de Dios y para los propósitos de su reino en su vida y a través de su vida. Cuando usted promete a Dios, Dios lo bendecirá de tal manera que usted tenga para cumplir con esa promesa, y aún le sobre para que usted disfrute de lo que le resta. Así que haga hoy una promesa, haga hoy un voto a Dios, haga hoy en el altar de Dios y dígale: Señor, esta es mi promesa para ti, este es mi voto para ti, Señor. Si tú me das esta bendición, si tú me das, Señor, como dijo Jacob, pan para comer, vestido para vestir, eso es su provisión, su protección diaria de Dios. Y le dijo también,
y si me volvieres en paz a la casa de mi Padre. Que haya paz, que haya bendición, que haya protección, que haya justicia, que haya bienestar, que haya todo encierra, hasta prosperidad, liberación, todo eso encierra la palabra Shalom. Si tú me das todo esto, Señor Hijo, entonces yo haré esto. Esa es una oración bíblica. Hágalo. Yo no puedo hacer eso por usted. Haga un compromiso. Yo no le estoy diciendo cuánto ni qué tiene que prometer a Dios. Dios le estará poniendo en su corazón ahora mismo el Espíritu Santo. Prometa algo grande, algo generoso, algo que usted en su capacidad no podría dar, no podría hacer, pero hágalo y verá entonces cómo Dios será glorificado en usted y a través de usted. Atrévase. El Señor Jesús le dijo a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si creyeres, verás la gloria de Dios. Crea hoy. Es lo único que necesita, su fe. Crea nada más. Crea nada más. Crea. Hasta el padre cuya hija estaba por morir y le vinieron a dar la mala noticia y le dijeron: ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Pero el Señor inmediatamente contrarrestó esa mala noticia con su palabra de verdad, su palabra de vida, y le dijo: no temas, cree solamente, no temas. Y si ha venido a ti una mala noticia, o estás a punto de recibir una mala noticia, o estás así como en el borde de que algo malo acontezca, recibe esta palabra, la palabra de Cristo que te dice igual: no temas, cree solamente. Y el Señor intervendrá en su gracia, a tu favor, en tu ayuda. Espera en Él. Espera en Él con expectativa. Espera ver la gracia operando, la gracia de Dios operando a tu favor. Y cuando veas eso, no tardes en glorificarle. No tardes en darle gloria. No tardes en cumplir lo que le prometes. Padre, gracias. Gracias, Señor. A cada instante de mi vida te glorificaré. Siempre te amaré, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Creemos en ti. Creemos que hoy has hecho algo sobrenatural. Lo recibimos, lo atesoramos en nuestro corazón, Señor. Nuestros ojos lo verán, Señor, materialmente, en el momento oportuno, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a sostenernos en fe, en la fe en tu palabra, Señor, la cual es poderosa para guardarnos sin caída. Bendito seas, Dios. Gracias, Padre. Sea toda la gloria y el honor solo a ti, Señor. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Hermanos, buenas tardes ya creo. Que el Señor nos siga bendiciendo. Poderosa palabra de Dios que hemos escuchado. Bueno, estaba oyendo a través de las redes, ¿verdad? Estaban haciendo un trabajito.